Ya estamos acá en la unidad operativa de control de tránsito con una entrevista que todos quieren hacer, porque son muchas las preguntas que hay que realizar y también muchas respuestas que queremos entregar. Vamos a presentar de inmediato a quien me acompaña. Estoy hablando de la ministra de Transportes, Gloria Hood, quien de cierta manera rompe el silencio luego de 3 semanas, por lo menos en una entrevista en donde todas las preguntas se van a hacer. Eso quería preguntarle primero. Raquel Correa, usted la conocerá, decía que cuando un asesino, por ejemplo, decía que no había matado a nadie, miraba a los ojos a las personas y decía, yo no lo he hecho. ¿Usted tiene algún grado de responsabilidad, considera usted, en todo lo que ha pasado en el país a razón de lo que fue el estallido el 18 de octubre, producto del alza del metro? Yo creo que cualquiera que afirme que no tuvo una cuota de aporte al malestar, no solo de la situación puntual, sino todo el arrastre, no está realmente entendiendo lo que está pasando. Yo creo que aquí hay un llamado de atención fuerte. Yo he hablado de un golpe fuerte, donde se nos ha puesto al frente una realidad en forma dura y muy elocuente. Y yo creo que eso es lo más importante, es recoger de ese mensaje lo que nos cabe hacer en adelante. ¿Usted asume esa cuota de responsabilidad en declaraciones, por ejemplo, como la del alza cuando dijo que esto ya era letra zanjada, que no se podía hacer mucho más con respecto a esta alza de 30 pesos? Sí, es importante aclarar eso porque por ley, en ese momento, cuando me hicieron la pregunta, la ley me obligaba a mí a aplicar el alza. No había ninguna otra opción y la prueba está en que el día 20 nosotros tuvimos que hacer un proyecto de ley nuevo, una nueva ley que se votó en la Cámara de Diputados el día 20 y en el Senado el día 21 para revertir el alza el 21 en la noche, y eso le da facultades al presidente de la República para revertir la resolución del panel de expertos. Yo creo que esa es una corrección necesaria. Lo rotundo de la decisión del panel necesitaba este contrapeso. Y el presidente ahora sí puede, por razones fundadas, revertir esas decisiones. Pero en ese momento no había un canal disponible para revertir el alza. Ministra, ya ha sabido, o sea, ha trascendido que usted puso una voz de alerta cuando se estableció este aumento de precio, pidiendo un mayor porcentaje del subsidio al transporte para evitar esta alza. A usted no la escucharon, primó lo económico por sobre la expertise que usted tenía. Ahora, cuando ya no está el actual ministro de Hacienda, usted que es sobreviviente del gabinete, ¿cree que no se la escuchó en su momento? Mire, yo le he dado muchas vueltas a toda la situación y yo espero que me crean, pero todos los ministros de transporte, todos mis antecesores y yo incluida, hemos hecho el máximo esfuerzo por conseguir el máximo de recursos, pensando en las personas. Y todos los ministros de Hacienda hacen el máximo esfuerzo por mantener el control de las cuentas fiscales. Y ambos trabajando en beneficio de las personas. Yo creo que no tiene mucho sentido aquí buscar culpables si uno tenía más culpas o no. Aquí todos estamos trabajando para que el país sea mejor. Pero es un hecho, usted lo advirtió. Es un hecho que yo hice el pedido de fondos y es un hecho que todos han hecho el pedido de fondos y es un hecho también que las cuentas fiscales hay que mantenerlas equilibradas. Así que yo creo que no, de verdad me parece que es inconducente la discusión, dado que lo que tenemos que hacer es revisar cuáles son las dinámicas con las cuales se tomaban las decisiones. Ministra, ese aumento de fondos, perdón, ministra, era para evitar una alza. Esa lectura usted la hizo. No solo se piden recursos para eso, se piden recursos también para mejoras del sistema. Y eso es un monto global que incluye otras cosas en las cuales nosotros también estamos trabajando fuertemente para hacer mejoras. No hay que insista en el punto, pero usted efectivamente pidió esos recursos también para evitar esta alza porque usted preveía o veía que podía ser complicado. Eso es así. Nosotros siempre estamos pidiendo más recursos, como digo, y hay evidencia de eso en las sesiones de las comisiones de presupuesto. Es una discusión permanente. Yo creo que no hay ningún ministro que no haga el esfuerzo máximo en su cartera para conseguir financiamiento para tantas necesidades que hay y necesidades que ahora han quedado en evidencia en la calle. Yo por eso quiero enfocar primero a que se
desató una cantidad de requerimientos no resueltos, pero también un llamado de atención sobre la forma en que tomamos las decisiones. A mí me importa más recuperar eso. Es más decir... Pero en esa misma línea, ministra. Nosotros medimos los avances y medimos, por ejemplo, de forma objetiva los índices de bienestar o las reducciones de brechas y no medimos el malestar. Y tal vez nos faltan esos índices, unos índices que recogen más las expectativas de las personas en forma mucho más estructurada. Vamos al panel que hay consultas. Sí, ministra. Allá. Lo escucha atentamente, muchachos. Ministra, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bueno, usted hablaba de la concentración excesiva en las estadísticas y estamos todos muy de acuerdo, pero no hay que ser muy matemático para darse cuenta que en Chile hay cosas que no cuadran desde el punto de vista de la ecuación, digamos, más doméstica. Y cuando uno se da cuenta de que el metro, y yo vengo llegando a un largo viaje y anduve en muchos metros y pagué mucho menos que en mi propio país, en servicios de metro que son mucho más extendidos, donde hay un subsidio mucho más grande. Entonces, la pregunta que hoy día nos hacemos a la luz, digamos, de lo que ocurrió, es por qué el metro era tan caro y por qué era tan caro en relación al sueldo que ganan la mayoría de los chilenos. Porque, ministra, si el sueldo mínimo son 300.000 pesos y yo me tengo que gastar 1.000 pesos por cada viaje prácticamente, 830, 900, en fin, la verdad es que la caja doméstica no da. Y para sacar esa cuenta no hay que ser, digamos, postulaste al Nobel, sino que simplemente hay que sentarse con una calculadora. O sea, esa es la pregunta que a mí me gustaría hacerle. ¿Por qué el metro alcanzó ese valor y por qué estaba tan desacoplado del ingreso de la mayoría de los chilenos que utilizan el metro? Me gustaría aclarar varias cosas. A ver. La tarifa que se cobra a público no es el principal problema. El problema es cuál es el criterio de subsidios que usamos. Bien. Y yo creo que ahí hay un elemento de corrección muy sustancial, porque si nosotros cobramos esa tarifa a todos por igual y con esa tarifa se financia el sistema que objetivamente entrega prestaciones de muy alta calidad, en el caso del metro especialmente. Pero algunos grupos de menores ingresos reciben un subsidio mayor, el impacto de la tarifa es más bajo. Exacto. Quiero decir que el criterio de subsidiar a todos por igual es posiblemente el elemento más importante por corregir, porque la tarifa puede ser muy pesada, y es muy pesada para las personas de ingresos más bajos. Exacto. Y es casi irrelevante para los de ingresos más altos. Exacto. El tema es cuánto se subsidia a cada uno de esos grupos. Y eso es lo que creo yo que está en el centro de lo que tenemos pero, que ministra, revisar. en el panel de expertos... Perdón, Simón, pero en el panel de expertos... No necesariamente, porque, es un criterio de destino de los recursos públicos. Y aquí, frente a esta demanda ciudadana tan contundente, esa revisión hay que hacerla. Hay que saber cuánto más subsidiamos. Ahora, también me parece que, tal como dijo el ministro Ignacio Briones, las propuestas hay que hacerlas responsablemente. Y cuando uno compara con países en que los subsidios son mucho mayores, también son países que tienen ingresos que son 2 o 3 veces, no el ingreso de la persona, el ingreso del país, 2 o 3 veces lo que produce Chile. Entonces, tenemos unos recursos limitados y tenemos que ver dónde priorizamos. Claro. Y claramente en el caso del transporte, que cada vez es más fuerte, tiene un impacto más fuerte en la vida diaria de las personas, es donde deberíamos enfocarnos para aliviarle la carga a los grupos de menor ingreso. Eso le quería preguntar. Ministra. Sí, precisamente sobre eso le quería preguntar. Es claro que usted hizo la advertencia en su momento, ¿no?, a quienes correspondía respecto de que esta alza de 30 pesos iba a calar muy fuerte, además, la sociedad. Usted dice ahora no es momento de buscar culpables, y en esa misma mirada, entonces, respecto de las soluciones, la única solución que se ha anunciado respecto del transporte, en particular, ¿no?, dentro de la agenda social del gobierno, fue esto de parar el alza, ¿no?, y retroceder, que era efectivamente lo que usted había planteado. ¿Hay alguna otra solución más estructural?
porque hace algunos días en la entrevista al presidente él no daba posibilidad al hecho de que los adultos mayores, por ejemplo, se trasladaran gratuitamente en el transporte público o en el metro, y tampoco de seguir rebajando la tarifa de los estudiantes. ¿Cuál va a ser la propuesta que tiene usted y Transportes, ¿no?, luego de todo lo que ha sucedido para aliviar la carga? Entendiendo lo que usted está diciendo y que ha dicho también el ministro Briones de que hay que redistribuir los recursos, ¿cómo se podría pensar inteligentemente una rebaja en la carga del transporte? Lo primero, a mi juicio, es revisar la ley de subsidio al transporte público, que es la que nos entrega los recursos para cubrir las diferencias que no se le cobran a las personas. No nos olvidemos que el pasaje que se cobra en Santiago, que es una zona licitada, es la mitad de lo que realmente cuesta. Así que hay un aporte importante. Como digo, la dificultad, a mi juicio, es que ese subsidio es igual para todos y podría optimizarse favoreciendo más a los grupos más de menor ingreso. ¿Podría hacerse un mecanismo eso entonces? Es un trabajo que está ahora en curso. Focalizado, claro. ¿Y focalizar los subsidios puede ser un mecanismo, y es un mecanismo que usan muchos países. Hay muchos países donde la tarifa es muy alta, pero se entregan aportes y subsidios a los grupos de menores ingresos. De manera que la tarifa no necesariamente refleja el peso que tiene ese gasto en el presupuesto familiar, porque es compensado por otra vía. Solo una contrapregunta. ¿Cuánto tiempo podría demorar este estudio para pasar a ser una realidad? Y, por ejemplo, que se focalice efectivamente el subsidio y aquellos que tienen menos paguen menos y aquellos que tenemos más paguemos más sobre el transporte público. Eso puede tomar algunos meses todavía porque tenemos bastante información. No es un problema de estimar cuánto puede costar. Eso es la parte, no sé, por llamarlo de alguna forma, más directa de resolver. Claro, lo más difícil es resolver el equilibrio de financiamiento en un escenario en que además hay justificadas demandas por aumentar pensiones, justificadas demandas por mejorar los servicios de salud, de manera que tenemos mucho que hacer. Justificadas demandas también por ajustar los criterios de tarifas y subsidios en regiones. Esa discusión es la más difícil de resolver. Es cómo hacemos que, tal como dijo la ministra Rubilar, y yo creo que acertó muy bien en eso, dijo parte del problema que teníamos es que mirábamos las cosas en forma muy sectorial, pero resulta que la misma persona a la que le cuesta el transporte público lo pasa mal yendo al consultorio y además tiene una pensión muy baja, y cuando uno junta todo eso entiende lo que está pasando, lo entiende con mucho más claridad. Y ese equilibrio de cómo hacemos para resolver todas esas demandas que son todas legítimas es lo más difícil. Y en eso créame que estamos dejando pero hasta la última gota de la energía para avanzar, mientras además tratamos de hacer que el sistema funcione. Sin duda. Son muchas las demandas, como usted dice, y a propósito de eso yo quería llevarla al origen o a los días previos de este estallido social, que comienza, ¿cierto?, con evasiones de los estudiantes justamente en el metro. Luego son los trabajadores. Nos comunicamos con usted varias veces a través de este mismo matinal para hablar justamente de estas evasiones. Mi pregunta es, ¿usted en algún momento pensó que esta alza del transporte y estas evasiones iban a derivar en este estallido social? Y si lo previó, lo conversó con alguien, ¿cuál fue la respuesta? Eso quería preguntarle. Naturalmente que si yo hubiera podido anticipar las dimensiones que ha alcanzado este estallido social, habría posiblemente hecho otra cosa. No tengo ninguna posibilidad de haber anticipado el alcance que esto tiene. Y yo creo que nadie. Uno lee muchas columnas de opinión y muchos análisis, pero la verdad es que nadie supuso que este estallido iba a tomar la forma y los alcances y las dimensiones que ha tenido. Así que es, por supuesto que desde que yo conozco por lo menos el sistema, nunca un alza de tarifa ha sido irrelevante. Siempre ha producido malestar por razones obvias. Son servicios por los cuales nosotros tenemos que pagar, pero que además aportamos nuestro tiempo. Entonces, en el fondo el transporte es
casi solo costo. Y quisiéramos que ese costo sea el mínimo posible. Y cuando se aumenta ese costo, no estoy hablando solo de lo monetario, también estoy hablando del tiempo. Eso produce una gran molestia. No hay ninguna oportunidad que yo recuerde en que un alza de tarifa no haya producido un revuelo importante. Ministra, hubo cambio de gabinete, han pasado 3 semanas, usted se mantuvo trabajando alejada de las cámaras, porque sabemos que debe tener mucho trabajo. ¿Usted alguna vez se le pasó por la cabeza poner su cargo a disposición, usted renunciar para descomprimir esta situación que se está dando como una señal política, por ejemplo? Es que nosotros renunciamos todos. Ustedes se acuerdan que hubo una renuncia generalizada del gabinete, así que la carta de renuncia estaba firmada por todos. ¿Por qué cree que se quedó? Eso lo sabe el presidente nomás. No lo sé. Yo espero que tenga que ver con el nivel de compromiso con que estamos tratando de mejorar los sistemas de transporte público. Yo no puedo dejar de mencionar que un par de semanas antes se había publicado una encuesta que a mí me dejó muy llena de satisfacción, que era una subida de la confianza de las personas, y había 2 ámbitos que subían 7 puntos cada uno, que era Transantiago y Metro, que encabezaba esa lista. El esfuerzo que estamos haciendo para mejorar el transporte, no solo en Santiago, también en regiones, es monumental. Y yo espero que tenga que ver con eso. Pero no lo sé, porque las razones finalmente de alcance más político solo las maneja el presidente. Ministra, quiero agradecerle, estrecharle la mano. Sé que van a ser días complejos de mucho, pero mucho trabajo. Sé también que personalmente, en su vida personal, no lo está pasando bien, así que también le estrechamos por temas familiares un abrazo de parte del programa. Muchas gracias, y yo quisiera solamente mandarle un mensaje a tanta gente que yo sé que lo está pasando pésimo. Tengo los datos acá de los tiempos de viaje, que hay gente que viajaba en 30 minutos y ahora está viajando en 90 minutos. Entonces, de verdad, tengo la plena conciencia y estamos haciendo el máximo esfuerzo. Pero quiero que solo se imaginen, y me gustaría poner este ejemplo porque es bien gráfico de la dificultad. Un tren de metro cargado en hora punta lleva más o menos 1.400 personas. Para llevar esas mismas personas, y pasa cada 2 minutos, en superficie necesitaríamos una calle de más o menos 14 pistas con buses estacionados en paralelo con 100 personas cada uno al mismo tiempo partiendo cada 2 minutos. O sea, no hay una posibilidad física de absorber esa carga en superficie. Junto con eso tenemos cortes de calle. Tenemos otros modos como los taxis colectivos y los demás buses que necesitan circular. Tenemos destrucción de semáforos, con lo cual tampoco la fluidez se da igual. Así que ha sido una tarea titánica, y yo quiero transmitir a las personas que estamos haciendo un esfuerzo gigante. Los equipos, pero de verdad se han sacado los zapatos trabajando. Llegan al alba, se van tardísimo. Los conductores del sistema de buses de Santiago, pero realmente heroico. A las 5:30 de la mañana están empezando las operaciones. Metro ahora a las 6, ferrocarriles también. Yo quiero transmitir eso, que somos muchos los que estamos tratando de resolver esto, y espero que lo hagamos en un plazo razonable. Ministra, gracias por confiar en las pantallas de Mega y del Mucho Gusto para hablar luego de 3 semanas en donde se había mantenido cierto hermetismo. Son muchos los temas. Transporte, quizás lo más sensible para los capitalinos, 7 millones de personas que necesitan movilizarse, sobre todo en Maipú y Puente Alto, las 2 comunas más grandes y más populares de la capital, que están con serios problemas. Es la voz de la ministra que se escuchó por las pantallas del Mucho Gusto.